Este podcast es presentado por Bancoppel, el banco que quiero. 1954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Yo soy Enrique Perret, soy director ejecutivo de la US Mexico Foundation. Bienvenidos a todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema, central en la relación México-Estados Unidos, que es la frontera, ¿no? Pero la parte técnica de la frontera, los cruces fronterizos, los agentes fronterizos, el transporte fronterizo, el cruce, pues obviamente tanto de personas como de carga fronteriza. Y para eso hay un término que a mí me gusta mucho, Gustavo, que le llamamos nosotros el Smart Border, ¿no? La frontera inteligente, hacia lo que quisiéramos llegar con esta frontera, pues precisamente de 1954 millas que dividen a México y Estados Unidos. Dividen y unen a México. Y para eso tengo aquí con nosotros a Gustavo de la Fuente. Él es el director ejecutivo del San Diego-Tijuana Smart Border Coalition. Y pues es eso, es una coalición de muchas empresas, incluso algunas instituciones, incluso hay gobierno que participa contigo, Gustavo. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos por entender, pues, qué es este Smart Border Coalition y por qué surge, ¿no? Claro, Enrique, pues muchas gracias y me da mucho gusto participar en este podcast contigo, con la Fundación México-Estados Unidos. La verdad es un placer y sobre todo saber el tipo de cosas que están logrando la Fundación. Nos inspira mucho, la verdad, y sí, en efecto, pues yo represento al San Diego-Tijuana Smart Border Coalition. Muchas veces le decimos solamente Smart Border Coalition, porque yo creo que de alguna manera o de otra representa mucho de lo que está pasando, refleja pues mucho de lo que está pasando en toda la frontera, en estas 1954 millas, ¿no? De las que ustedes comentan y bien han titulado pues estos podcasts. Sí, mira, la organización es una organización sin fines de lucro, es una ACE basada en Estados Unidos, pero que tiene realmente una presencia binacional. Te puedo decir, una de las pocas organizaciones netamente binacionales que existen, y contamos con miembros que son de los dos lados de la frontera, o sea, muchos empresarios, instituciones. Te puedo hablar por ejemplo, de la Universidad de California en San Diego, que es parte de nuestro consejo, Sempra Energy, que tiene inversiones muy fuertes tanto a través de Yenova en México, pero pues obviamente en el estado de Texas y en el estado de California con Sempra Energy. Y hay otras, Kyocera, Taylor Guitars, Bose Corporation, y hay muchas personalidades incluso de Tijuana que pues son empresarios, la mayor parte, en diferentes rubros, bienes raíces, aduanas, pero todos tienen algo en común, que están enganchados cívicamente con lo que está pasando en los dos lados de la frontera. O sea, no solamente les interesa el desarrollo o nos interesa el desarrollo económico, también nos interesa la relación binacional, el que unas personas puedan ir de un lado y de otro y que no tengan que esperar en las filas horas y horas, ¿no? Y que exista este intercambio, no solamente comercial, sino familiar, cultural, etcétera, porque realmente la razón de ser de la frontera pues es esos cruces, es la vocación pues de Tijuana y de otras fronteras seguramente. Y entonces nosotros vemos eso como una parte fundamental del crecimiento, de la prosperidad, ¿no? Si a Tijuana le va bien, a San Diego le va bien. Si a San Diego le va bien, a Tijuana le va bien. Entonces eso lo tomamos en cuenta. Somos una organización que aboga por cruces fronterizos más eficientes, más acogedores, ¿no? Porque pues tenemos una frontera muy fea, Enrique. Finalmente tú entras a Estados Unidos o entras a México y dices, caray, ¿qué pasó aquí, no? Y mucho de esto pues es también trabajo de la Federación Mexicana, de gobiernos federales americanos, pero también de los que estamos localmente, y nosotros consideramos que lo que se pueda generar ese dolor o esa satisfacción de vivir en la frontera se tiene que reflejar a nivel federal,
tanto en Washington como en la Ciudad de México, y muchas veces estamos muy distantes de que nos hagan caso. Entonces, la Smart Border Coalition existe de cierta forma para llamar la atención, abogar por estos cruces, y seguramente hay otros temas que de repente, temas emergentes que le llamo yo, que nos caen de repente y dices, ¿cómo reacciono? ¿No? Porque no siempre estamos planeando. Entonces es una situación interesante la que tenemos, te puedo decir, es un reto, es un gran reto. Oye, Gustavo, uno de esos retos, y cuando decías ahorita, pues vamos a Washington o vamos a México a que nos hagan caso, ¿no? Y yo soy de la frontera, tú sabes, yo soy de Piedras Negras, Coahuila, frontera con Eagle Pass, y muchas veces no nos hacen caso porque no nos entienden. O sea, yo siento que uno de los grandes fracasos de la frontera es que no hemos sabido explicar, y a lo mejor en la otra parte no han querido entender la dinámica tan particular de la frontera, ¿no? O sea, sí es una dinámica muy, muy distinta al centro de México o acá en Washington o a otros estados que no necesariamente están en la frontera. Muchas dinámicas que tienen que ver, pues, con el comercio transfronterizo, que tienen que ver con esta biculturalidad o la binacionalidad. Hay gente que vive de este lado y del otro lado y que cruzan 2 o 3 veces la frontera para su día a día, ¿no? O tus hijos son americanos, tú no, y ellos estudian del otro lado, pero regresan a dormir. O sea, es una dinámica muy distinta a cualquier otra parte. Y hay veces que, no se entiende esto, hay una falta de conocimiento. Ahora, esta misma semana vimos, por ejemplo, cómo la prensa presionaba, Gustavo, a Kamala Harris a ¿cuándo vas a venir a la frontera? Y ella decía, no, es que no hay que ir a la frontera para entender el fenómeno migratorio. Y la prensa decía, ¿cómo que no? O sea, tienes que ir a la frontera a entender lo que está sucediendo ahí. A lo mejor el migrante viene de Centroamérica o de Oaxaca o de Chiapas o de Michoacán, pero lo que pasa en la frontera es un tema esencial. Cuéntame qué está pasando ahorita. O sea, ¿cuáles son los retos actuales en el post-pandemia o en el todavía pandemia? Mira, te puedo decir un poco lo que comentas de la vicepresidente Harris. Sí, en efecto, yo creo que sí es importante entender las causas de esto y la raíz del problema, ¿no? Y hay que atacar eso, ¿no? No hay persona que va a decir, oye, pues vas a resolver todos los problemas en la frontera. Porque una de las tendencias que vemos, es que se concentran todos los problemas en las garitas y en las zonas circunvecinas, ¿no? Entonces, eso no puede ser tampoco. Entonces tú tienes que ir controlando de alguna manera, atacando el problema en varios frentes, ¿no? Yo creo que uno de esos frentes, en efecto, es el origen, ¿no? En El Salvador o en Honduras, en Guatemala o en el sureste mexicano, en fin. Sin embargo, tenemos décadas sufriendo de diferentes formas esta migración que va hacia la frontera. Y cada frontera pues tiene sus particularidades. Sin embargo, cuando de repente llega una caravana de migrantes o cuando de repente se establecen allí, se instalan carpas con personas como hay ahora en Tijuana, tenemos 1,500 personas en el Chaparral que ya tienen más de un mes en carpas y nadie está haciendo nada al respecto. Yo creo en respetar los derechos humanos, pero a esas personas se les puede decir que mejor se vayan a algún albergue, por decir algo, pero nadie los está obligando a hacerlo, nadie está tomando cartas en el asunto. Entonces, tenemos ese fenómeno migratorio que se concentra en estas ciudades. Estas ciudades crecen muy rápido, que un Tijuana, un Mexicali, un Nogales, un Piedras Negras, un Laredo, son ciudades que crecen normalmente más rápido que el resto de las ciudades del país. Entonces, además de eso, como han tenido ese crecimiento desmesurado por la maquila, por las razones que tú quieras, las ciudades en sí no tienen los presupuestos, los ayuntamientos no tienen los presupuestos para crear la infraestructura. Entonces, todo este tema, por ejemplo, de Remain in Mexico, ¿no? Los Migrant Protection Protocols, el protocol, realmente era irrisorio en muchos sentidos, porque no había forma de que el lado mexicano atendiera a toda esta gente. Y ese sigue siendo un problema, no es una solución eso. Pero bueno, punto y aparte, ¿no? Pero sí quería hacer ese comentario. Entonces, lo que sucede es que se empiezan a concentrar todos estos problemas. Es un negocio. El tráfico de personas, desgraciadamente, es un gran negocio. Estaba leyendo esta semana que estamos hablando de alrededor de $25 millones por semana. Entonces, es un gran negocio en todo el país. Entonces, digamos, ese es el tipo de problemática que tenemos. Además de que la infraestructura existente de puertos, de las garitas, pues muchas veces carece
pues de la modernización o de la expansión requerida para poder abarcar pues a muchos más usuarios que quieren cruzarla. Nuevamente volviendo al crecimiento que ha tenido la frontera. Entonces tenemos aglomeraciones, tenemos embotellamientos de tráfico, tenemos migrantes, tenemos unas poblaciones que no pueden satisfacer pues las necesidades ni de sus propios ciudadanos, y ahora pues agrégale personas pues que vienen de otros países, muchos de ellos, o que no tienen ningún arraigo en la ciudad y que incluso en muchos casos no hay las oportunidades laborales para ellos. El caso de Tijuana sí es una excepción, porque Tijuana tiene la bondad de hace ya algunos años de que ofrece trabajo, y muchas de las personas que llegan, la verdad, sí tienen la oportunidad de trabajar. Cuéntanos un par de ejemplos de eso, porque escuchamos mucho, por ejemplo, de la comunidad haitiana, sí, que llegó hace un par de años, o ya al menos más de par de años, y que sí la ciudad de Tijuana y la sociedad de Tijuana ha sabido acoger muy bien. Cuéntanos un poquito. Y mira, los haitianos empezaron a llegar en 2017, 2018, llegaron alrededor de 15,000 haitianos a Tijuana, y te puedo decir que en pocos meses se absorbió esa población, o sea, laboralmente lo absorbieron. Ahora, eso no quiere decir que no sufrieron, eso no quiere decir que todos encontraron vivienda inmediatamente y que todos tuvieron los servicios básicos. No, seguramente hubo mucha problemática y continúa habiéndola, pero cuando tienes una ciudad en crecimiento, cuando tienes, está llegando pues a índices de ocupación de naves industriales, en donde todo el mundo está construyendo en Tijuana, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando de índices de ocupación muy altos, ¿no? Entonces, tienes parques industriales que están creciendo, están buscando personal. La maquila en sí está buscando mucho personal. Sí tienes mucha rotación, pero pues de alguna forma la gente se ocupa, y si no le gusta su trabajo se va a otra maquiladora, que eso pues tampoco abona a la estabilidad del individuo, de su familia. Pero la bondad que ha tenido un Tijuana es que ha podido absorber a esta población. Pero no sucede lo mismo en todas las fronteras, como tú lo sabes. Estaba ahora en Juárez la semana pasada, Gustavo, y me comentaban un poco lo mismo, ¿no? Naves industriales, hay escasez, hay mucha construcción, pero ahorita, por ejemplo, si llega una inversión extranjera grande que esté buscando muchos pies cuadrados, es difícil conseguir algo. Y luego empieza también le llamaban ahí el canibalismo entre las propias empresas por los empleados. Yo no tengo nada en contra de que los sueldos empiecen a subir, es oferta y demanda al final del día, el talento. Sin embargo, cuando se convierte en un problema de canibalización y de rotación tan alta, pues obviamente la ciudad deja de ser competitiva. Y bueno, es un problema evidentemente importante. Cuéntame un poquito, y luego quiero redondear hacia el final, de cuál es tu visión de una frontera que facilite, que sea eficiente, que sea inteligente. Ahorita nos vamos, digamos, a las oportunidades y al deber ser, o al deseo, ¿no? A nuestro wish list. Cuéntame un poquito de las restricciones en la frontera, estos 15 meses que llevan pues Estados Unidos, básicamente el CDC, por un tema de control de pandemia, junto con DHS, impusieron, técnicamente el título 42, que no permite que ciudadanos únicamente mexicanos puedan pasar. O sea, me refiero a que no sean ciudadanos americanos, que no tengan un permiso laboral en Estados Unidos, puedan cruzar de manera regular. Cuéntanos un poquito eso, si ha afectado, no ha afectado. Tiene muchas aristas esto. Cuando recién empezó el problema, cuando se establecieron las restricciones a personas no esenciales, el año pasado, en marzo, 21 de marzo, ya tenemos, pues, imagínate, 15 meses con esto. Primeramente, los rumores. ¿Qué pasa en la frontera? Hay mucho rumor, hay mucha incertidumbre y hay miedo, claro, desgraciadamente. Y la incertidumbre lleva al miedo. Sí. Y eso hace que la gente diga, oye, ¿qué pasó? Y se exagere mucho la información. El año pasado se exageró cuando todo el mundo decía, o mucha gente decía, que se iban a cerrar totalmente las fronteras. Y mucha gente cree eso, Gente que no vive en la frontera cree que está cerrada la frontera. Eso no es cierto. Está cerrada para ciertas personas, que en muchos casos es la menor parte de las personas que están cruzando, ¿no? Cuando recién empezó el problema, Enrique, estas restricciones,
que para nosotros es un problema, por eso lo sigo llamando problema, es que desde un 65 hasta un 73% de las personas dejaron de cruzar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana en Tecate, en Tijuana, en Mexicali. No porque no pudieran, sino sino porque estaban a la expectativa de decir, a ver, ¿qué me va a pasar si cruzo? Aunque soy ciudadano americano, aunque sea, aunque tenga una green card, aunque sea residente. Entonces hubo ese periodo inicial de miedo y de incertidumbre, decir, mejor no cruzo. Entonces estaban solas las garitas, o sea, era impresionante. No hacías fila. O sea, una Sentry no hacía fila, un Ready Lane no hacía fila. Un tráfico general no hacía fila, o si hacías fila eran 5 minutos, o sea, era lo máximo, ¿no? Jamás se había, en muchos años no se había visto una cosa así. Imagínate la situación, pasan varias semanas, entonces ya se empieza a estabilizar, la gente empieza a entender que realmente son restricciones solamente para cierto tipo de personas. La carga no tuvo ese problema, El comercio exterior realmente ha sido muy privilegiado en todo esto. Lo que sucedió con el comercio exterior, ahorita te lo explico, es otra cosa. Pero los peatones y los vehículos decían, no, mejor no cruzamos. Después ya se empezó a estabilizar. Para fines de mayo ya empezaron se empezó a recuperar un poco, pero todavía se veía la mitad de los peatones no estaban cruzando. Pero hay que reconocer que la mitad de los peatones, si no es que más, son ciudadanos mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar legal o ilegalmente. A ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay mucha gente que cruza porque va a trabajar a casas. Que tiene visa de turista. Empleado doméstico, que tiene visa de turista, que dice mentiras cuando cruza la frontera. O sea, a ver, eso todos lo sabemos de toda la vida, eso no es nada nuevo. Y luego hay las personas que sí, en efecto, son empleados formales de establecimientos del lado americano, de servicios de lo que tú quieras, hotelería, construcción, sobre todo el giro médico. Entonces tienes mucha de esa gente, que es otro tema. El tema es, oye, tienes una conurbación donde tienes casi 85,000 personas que cruzan todos los días a Estados Unidos, pero que tienen que dormir del lado mexicano porque no pueden vivir en Estados Unidos, no tienen los recursos económicos para vivir en Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso qué te representa para una ciudad americana? Es un subsidio, ¿qué es? Entonces, a esa gente la tienes que tratar bien. Esa gente no la puedes estar haciendo esperar en la fila 3 o 4 horas, que es lo que sucede. Ese es otro fenómeno que tenemos en muchas de estas fronteras, que tú tienes un dormitorio del lado mexicano y que todo el mundo lo sabe y que se hace de la vista gorda y que no se ha reconocido como un gran activo que tiene una ciudad como San Diego. Una ciudad podría ser Calexico, podría ser Laredo, Estados Unidos, o podría ser Eagle Pass. Entonces dices, bueno, ¿cómo le doy? ¿Qué valor tiene? ¿No? El hecho de que tú tienes una población que incluso va creciendo ese dormitorio todos los años, ¿no? Con lo caro que se están poniendo las cosas, ahora que sobre todo estamos viendo mucha inflación en Estados Unidos, pues mucha de esa gente se viene del lado mexicano a vivir. Eso no va a parar. Proyecto 1954, el podcast con Enrique Perret. Sí. Es un tema fascinante. Tú mencionabas, miles de personas cruzan con su visa de turista, pero realmente van a trabajar a casas, jardinería, etcétera. Y el que dice mentiras es el que cruza, pero también el que contrata, ¿no? O sea, también la casa que recibe a ese migrante indocumentado y le da trabajo, pues... No, claro, no, esto es un círculo, es un círculo vicioso, virtuoso, como tú lo quieras ver, ¿no? Exacto, y es que regularmente vemos al migrante como el deshonesto, ¿no? Pero realmente, pues del otro lado también alguien está dando el empleo y le están pagando bien. Y la verdad es que el tema fronterizo, el tema migratorio, es un tema de los dos, ¿no? Es un complemento. Entonces, por eso hablamos de esa simbiosis, esa sinergia, es una sinergia, como quiera que lo veas. Y claro, hay gente que sí formalmente está siendo contratada del lado americano, pero la verdad es que es muy es triste que mucha de esa gente se tenga que meter a la fila a las 3, 4, 5 de la mañana para llegar a trabajar a las 7, 8 de la mañana. Todos los días y durante décadas. Y dices tú, pues es que muchos son ciudadanos americanos. Entonces dices tú, ¿por qué se les trata de esa manera? Pero bueno, esas son parte de las cosas que han pasado con las restricciones. Entonces mucha gente mexicana dejó de cruzar. Y tú sabes que esa gente
compra en establecimientos del lado americano. Pues ahorita no estamos hablando para nada del comercio exterior como tal, estamos hablando ahora del día a día, de las operaciones comerciales que hay en ciudades americanas que se ven beneficiadas por compradores mexicanos. Bueno, eso fue un problema muy serio, ha sido un problema muy serio. Te voy a dar un ejemplo. Nuestros amigos de la Cámara de Comercio de San Isidro nos están comentando que ya cerraron 200 negocios solamente en San Isidro, es una parte muy pequeña del condado de San Diego, y que se han perdido más de 2,000 empleos. Y si tú vas a cada ciudad de la frontera en Texas, acabo de ver un reporte también, creo que del Rice Institute, miles de millones de dólares que se están perdiendo, muchos negocios, cientos, si no es que miles de negocios que han cerrado en forma permanente sus puertas. Eso pues representa la vida, ¿no? La vida que existe en la frontera. Y eso están continuando y ha sido una desgracia, la verdad. Y yo creo que allí las autoridades no se dan cuenta o lo ven como una parte muy pequeña del efecto que ha tenido toda esta pandemia y no le dan la importancia. No lo ponen dentro de las prioridades, salvo unos cuantos diputados federales, en el caso de Estados Unidos, y unos cuantos diputados o senadores mexicanos, ¿no? Pues, oye, sí. Gustavo, en California sucedió el mismo efecto que en Texas. O sea, en la frontera los mexicanos no podían cruzar, sin embargo, por avión sí, ¿no? Entonces, ciudades como Monterrey, viajaron miles de personas, no solamente Monterrey, de otros lados, a ciudades un poquito más lejanas de la frontera, como Houston, Dallas, Austin, principalmente al tema de la vacuna, ¿no? Tanto tema de la vacuna como residir un tiempo en estas otras ciudades, puesto que a lo mejor había algo de incertidumbre sobre el control de la pandemia en las ciudades mexicanas. Y entonces ciudades como Dallas o Houston se vieron muy beneficiadas de ese turismo de pandemia, turismo médico, llamémosle, por la vacuna, y hablaban de billones de dólares, se hablaban de casi 6 billones de dólares en Houston de derrama de miles o incluso millones de personas que llegaron en eso, mientras que ciudades más cercanas a la frontera, como San Antonio, perdieron billones de dólares en consumo. Fue algo que también sucedió en California, es decir, San Diego y San Isidro perdieron más por la cercanía con la frontera, pero a lo mejor San Francisco, Los Ángeles ganaron por el número de vuelos de baja californianos, sonorenses que pudieron volar para allá. Mira, no tengo la estadística, pero te puedo decir que en mi apreciación muy personal, yo creo que Texas se ha visto beneficiado más que California por el fenómeno que tú comentas. Sí, obviamente ha habido mucho movimiento de gente mexicana a Los Ángeles, volando a Los Ángeles, o incluso a San Diego, aunque hay menos vuelos de México a San Diego directo, pues están volando más a Los Ángeles, o a Phoenix. Pero creo que hay más historia y hay más, digamos, hay conectividad. Hay más arraigo de mexicanos en Texas que de mexicanos con recursos en Los Ángeles o en San Diego. O sea, simplemente es mayor el volumen, pero sí está pasando. No tanto, creo yo, para borrar pues el efecto negativo que está teniendo que están teniendo las restricciones. Y entonces sí ha estado muy golpeada la economía fronteriza. Ahora, un lugar como San Diego, por ejemplo, también depende del lugar. Si eres una frontera pequeña como un Caléxico y tú estás dependiendo de Mexicali en gran medida, ¿no? De los compradores de Mexicali. Y en San Diego es diferente. San Diego es una economía que sí tiene una parte que sí depende importantemente del lado mexicano, pero pues también tiene vida propia, ¿no? En todos los temas de biotecnología, los temas de turismo, los temas militares, pues que sí atraen mucho recurso para acá. Entonces sí como que se pierde en toda la evaluación. Ahora, Gustavo, sí. nos explicaste el efecto de las restricciones, pero voy al argumento. Estados Unidos dice, yo tengo que tener estas restricciones y por eso llevamos 15 meses por un control de la pandemia. De hecho, el argumento viene desde CDC. Sin embargo, cuando lo que dicen los propios congresistas fronterizos americanos es, si ese fuera el argumento, entonces los aviones también deberíamos de restringirlos. Claro, no los ha restringido. Y entonces empieza el sospechosismo de que el real argumento es un tema migratorio, es un tema de controlar a los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, con este título 42
y controlar un poco más. ¿Te hace sentido eso? Sí me hace sentido. Te voy a decir, cuando recién se implantaron las restricciones aquí y creo entre el resto de la frontera, nunca nos dijeron, o sea, vamos a hablar de los primeros meses, realmente no se nos dijo por qué se habían instituido. Sí, se hablaba, sí se decía la infección, el tema de salud pública, pero realmente no se nos decía detalladamente el por qué se habían impuesto. Y además, menos se nos decía cuáles iban a ser los criterios para levantar esas restricciones. Después de que se preguntaba por todos lados, ¿no? Entonces, nunca no nos han podido dar cuáles son esos criterios, o sea, a qué tenemos que aspirar, qué es lo que tenemos que hacer para que se quiten las restricciones. Entonces, eso ha sido todo un tema. Porque, ¿qué pasa? Empieza el sospechosismo, el que tú me estabas diciendo. Por más colaboración y relación muy buena, por cierto, que hay con CBP, nosotros y otras organizaciones, la verdad empiezas a sospechar. Y ese es también el efecto, creo yo, de la época de Trump, cuando se impusieron muchísimas restricciones adicionales a las que ya estamos tú y yo comentando, para que la gente no cruzara la frontera, los Migration Protection Protocol, por ejemplo. Creo que allí pues empezaron a salir muchas cosas y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Ahora con la administración Biden, pues sigue el título 42 y además pues hubo señales ahí de todos tipos y creo que no se manejó bien eso. Y entonces ya nuevamente tienes una cantidad de gente impresionante que está yéndose a la frontera, sobre todo por el lado de Texas. Pero aquí también. Ahora tienes una confusión y la gente pues tiene un mensaje muy distinto, ¿no? Pero sí, yo creo que es una combinación de cosas que dieron lugar a la situación conflictiva, difícil que tenemos en este momento. Pues esta misma semana va a estar el secretario Mayorkas en México y al parecer su principal objetivo es analizar y medir digamos, el posible levantamiento de estas restricciones. Pero voy a la última parte de este podcast, Gustavo, y lo que me gustaría es hacer este ejercicio de el deber ser de una frontera tan importante como la mexicana y la estadounidense, socios comerciales de más de $500 billones en comercio entre México y Estados Unidos. Vaya, desde productos agrícolas hasta productos aeroespaciales, automotrices que cruzan 1.3 millones de personas que cruzan todos los días la frontera, ida y vuelta, 200,000 camiones y tractocamiones que cruzan todos los días la frontera. ¿Crees tú que tiene la infraestructura necesaria? ¿A qué deberíamos de aspirar? Vaya, si algún día dices tú, yo creo que es imposible. En este tipo de trabajos como el tuyo y el mío son medio ingratos porque nunca vas a alcanzar el éxito completo. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que cambiar. Pero ¿qué dirías tú? ¿Con qué te sentirías satisfecho de decir esta frontera es la más eficiente? Primero te voy a dar un poquito de contexto. Hace rato tú comentabas acerca de qué nos ha faltado, porque las capitales y no nos hacen caso, ¿no? ¿Qué nos falta? Yo creo que nos ha faltado mucho el contar lo que pasa, el contar, tener una historia, ¿no? Un cuento que sea atractivo. No lo hemos hecho bien, Enrique, y yo creo que hay que hacerlo, pero no solamente hacerlo cada frontera o cada par de ciudades fronterizas, se tiene que hacer a nivel frontera. Y una de las cosas que nos hace mucha falta es tener yo lo que le he llamado es una declaratoria. Es una declaratoria de cuáles son esos ingredientes, cuáles son esas cosas, esos conceptos que necesitamos nosotros decirle al mundo. Oye, nuestra frontera debe de ser así, así, así. En esto creemos. Nosotros creemos que nuestra frontera, para ser una frontera exitosa, tiene que ser así, 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 así. Y poner las cartas sobre la mesa. Porque una vez que tú haces eso, entonces empiezas a ganar adeptos, empiezas a decir, oye, sí, yo estoy de acuerdo con ese concepto, yo estoy de acuerdo con ese otro concepto, y y como estamos de acuerdo de los dos lados, pues vamos a trabajar hacia ello, vamos a crear las estructuras, ¿no? Todas las tácticas que se necesitan para lograrlo. Pero eso nos ha faltado, ¿eh? Promulgarlo, o sea, casi como te diría, esta es nuestra constitución, pero en este caso es una proclamación, estamos haciendo una declaratoria de lo que es. Ahora, ¿qué significa eso? Pues mira,
Estamos muy lejos de tener una frontera inteligente, ¿no? Tomando el concepto del Smart Border que nosotros manejamos mucho aquí en San Diego y en Tijuana. Una de las cosas que nos hacen falta, y te voy a comentar varios puntos aquí. Lo primero que nos hace falta es tener datos que sean accesibles, que estén disponibles, que estén correctos, que estén precisos, para que le podamos ayudar a nuestros gobiernos regionales, desde las agencias como CBP o el SAT o el INAMI, los mismos gobiernos municipales, ayudarle a los negocios, a los viajeros, a tomar mejores decisiones en cuanto a infraestructura, en cuanto a logística, en cuanto al management del día a día, ¿no? Entonces, datos. Tenemos muchos datos crudos, pero no tenemos datos precisos y datos afinados, ¿no? No hemos hecho ese trabajo. Yo creo que hay mucho que hacer ahí. Segundo punto es que la frontera tiene que manejarse como un sistema donde tú tienes indicadores, KPIs, ¿no? Tú tienes buenos indicadores en donde las decisiones de viaje estén basadas en información de todos los puertos digamos, circunvecinos, ¿no? Muchas veces si tú estás en Tijuana, en Otay, quizá no, o estás cerca de Otay, quizá no debes de cruzar por Otay, debes de cruzar por San Isidro, o a lo mejor tienes que ir hasta Tecate. Claro. Te puedo decir que en El Paso y Juárez podría suceder lo mismo. En otros puertos, pues solamente hay un cruce, pero Laredo es muy diferente, ¿no? Entonces, tienes que manejar el tema como un sistema en donde también incluyas los roles, las responsabilidades de los staff que hay ahí. El otro tema, el tercero, es tienes que tener un movimiento fácil, eficiente de mercancía y de viajeros. Y ese movimiento tiene que tener mucho menos dependencia de agencias como CBP. O sea, no podemos estar dependiendo a ver si va a haber suficiente personal de aduanas de Estados Unidos para poder cruzar la frontera. Imagínate, dependemos de un factor fundamentalmente para poder cruzar, para que nos abran más carriles. Y si no, pues tenemos que esperarnos y aguantarnos 4 horas. O sea, no puede ser. Y aquí yo creo que tenemos que poner un estándar. ¿Sabes qué? 5 minutos. No más. 5 minutos de espera en la frontera. No importa si eres carga, si eres un peatón o si estás en un vehículo. Eso se puede lograr. Pero para hacerlo no necesariamente hay que construir más puertos o modernizar todos los puertos. Se puede hacer con tecnologías de la información. Existen las plataformas para hacerlo. Tiene que haber voluntad, tiene que haber recursos, sí, pero aquí también yo creo que tiene que entrar la iniciativa privada a jugar un papel importante, lo cual no ha hecho. Te voy a comentar otras 3 cosas de eso. Tiene que ser que haya una colaboración y una coordinación. Esas 2 cosas, la colaboración y la coordinación localmente, se tiene que hacer. Tiene que haber los marcos para poder trabajar en conjunto localmente. Por ejemplo, yo te puedo hablar de los planes maestros binacionales. Esos existen ya desde entrando este siglo. Empezaron en California, Baja California. Ahora se hacen en Texas y todos los estados fronterizos mexicanos. Lo hacen cada 5 años más o menos. Está muy bien. Qué bueno que se lleva a cabo. Lo que no estamos haciendo es el día a día, mes a mes. Oye, están hablando los gobiernos municipales, está hablando CBP con SAT, con INAMI. Estamos dándole seguimiento a los proyectos, a las cosas que se tienen que hacer. Muchas veces no son ni proyectos, simplemente son cuestiones operativas que se tienen que ir haciendo. Se hacen y luego no se hacen, ¿no? Y todo depende de quién esté en los gobiernos. Entonces, esa colaboración y esa coordinación tiene que ser local y tiene que ser muy frecuente y tiene que ser muy efectiva. Y tiene que haber una priorización de los proyectos y de lo que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas sobre la mesa. Se hacen 1 o 2, no se hacen las otras 20 y eso pues crea problemas. Y yo te diría una parte fundamental y como último punto de lo que sería el ideal es tenemos que tener una frontera que valore al medio ambiente, a la justicia social y a lo que es la equidad en la salud pública. La frontera no nada más se puede entender como filas y a ver qué tan rápido te van a pasar, ¿no? Se tiene que entender como una forma de que nosotros podamos evaluar el desempeño de las agencias. Yo quiero evaluar el desempeño de alguien en aduanas, en una caseta que me recibe y que no se va a tardar 5 minutos conmigo, ¿no? Averiguando quién soy, por qué llegué y si traigo algo en la cajuela, ¿no? Es también cómo me trataron. Es también qué tipo de contaminación hay en el medio ambiente, porque si yo estoy haciendo fila, la contaminación es sabido que
los niveles de contaminación, dióxido de carbono, en fin, son muy altos en las garitas. Por lo mismo, porque hay fila, ¿no? Pero nadie se está preocupando por la salud de la gente que está cruzando, ni de los peatones, ni la gente que está en los vehículos, ni de los choferes de la carga. Todo ese tema, más ahora la vacunación, el COVID. ¿Por qué hay tanta disparidad en la vacuna de un lado americano al lado mexicano? ¿Por qué no se ayudaron las dos ciudades, ¿no? O las dos comunidades desde un principio con la vacuna para haberla distribuido entre toda la población? Ahora que hay un superávit de vacunas en Estados Unidos, por fin dice la administración Biden y otros países seguramente, oye, ahora vamos a regalar 500 millones de vacunas. Yo entiendo que tienen que vacunar a su pueblo, pero muchas veces dejamos de ver que la zona fronteriza, la zona binacional es una sola. Y que si yo le ayudo y yo vacuno a mucha gente en Tijuana, nos va a ayudar con San Diego y viceversa. Y eso lo perdimos de vista y no es hasta ahora, un año y medio después casi de que sucedió esto, que estamos hablando de cómo nos vamos a ayudar con la vacuna, cuando eso debió haber sido desde un principio, hoy vamos a ayudándonos cuando empiecen a llegar las vacunas. Y vamos a hacerlo de esta manera y de otra manera. Logísticamente, yo sé que es difícil, pero lo vamos a hacer. Gustavo, pues qué buena visión. La verdad es que tenemos que aspirar a tener la frontera más eficiente, con mejor facilidad, tanto para personas como para carga, en materia de cambio climático, en materia medioambiental, tecnología, infraestructura. Tenemos que aspirar a eso y qué buen decálogo, digamos, tienen ustedes. Agradecerte muchísimo el tiempo. Yo espero de verdad, Gustavo, que la iniciativa privada nos vaya a sorprender muy pronto con disrupciones en la frontera, así como lo hemos visto con otros, digamos, industrias, la industria financiera con el fintech, ya sabes, la industria médica ahorita con mucha disrupción por todo el tema de la pandemia. Yo espero que los problemas que se viven día a día en la frontera vayan a tener soluciones disruptivas y que van a llegar, que lleguen por donde lleguen, ¿no? Sector público, privado, sociedad civil o los tres juntos participando, que sería lo mejor. Pero yo creo que pronto vamos a ver unas disrupciones en temas de logística, de transporte, de datos, de movilidad impresionante. Ojalá y así sea. Nada más te digo por último que sí, yo creo que nosotros somos disruptivos, si alguien nos escucha y quiere, tenemos proyectos disruptivos. Sí. Obviamente hay que invertir en ellos, hay que validarlos, en fin, pero tenemos algunos proyectos disruptivos en la frontera que son escalables. Y eso yo con mucho gusto me abro las puertas para conversar al respecto, porque sí, por ahí tiene que ir esta solución. Los gobiernos no nos van a resolver todos los problemas y todos los retos que tenemos y que vamos a tener en la frontera. Nos vamos a tener que echar un podcast que se llame Disrupciones en Frontera. Sí. El CBX es una disrupción. Y vaya, por ustedes, ¿no? Ya no platicamos del CBX, pero no lo platicamos, sí, no es enorme eso. Conexión entre dos aeropuertos, Tijuana, San Diego, una brutalidad, pues a lo mejor hubiera sido una idea muy loca hace algunas décadas y ustedes lo lograron. Y es una... Y representa ya el 30% ya de todos los viajeros del aeropuerto de Tijuana. Buenísimo, Gustavo. Pues mil gracias otra vez. Gracias a ti, Enrique, y a tu auditorio. En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Bancoppel, el banco que quiero.